Buenas noches, me presento. Mi nombre es Nicole Ariadna Guerrero Martínez, soy estudiante del pregrado de Ingeniería Industrial. Mi cédula es esta. Voy a hacer la sustentación correspondiente al ejercicio número 1 del curso Física General. Entonces, bueno, a continuación, en este lado de la pantalla tengo el simulador y a este otro lado tengo pues la tabla que se debía desarrollar. La pasé a Excel para poder hacer los cálculos y pues poder hacer la comparación entre el simulador y las operaciones que se deben realizar. Ya la llené, pero sin embargo voy a generarlos todo de nuevo para que se vea el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con que el valor de pi, creo que es, debía ser la sumatoria de los dígitos de nuestra cédula, en caso da un total de 33, y debemos hallar el valor de los vectores a y b con las siguientes ecuaciones. Entonces vamos a iniciar el vector a en la posición, o sea, para la posición i es 33 dividido en 10, que está acá, al igual que el vector a para la posición j corresponde a 33 dividido sobre 20, dándonos un total de 2. Ahora, para los vectores b, entonces el vector b en el eje y sería 33 dividido en 14, dándonos un resultado de 2. Y 33 dividido en 10 para la posición en el lado j, sería de 33 dividido en 10 con un resultado del 3. Entonces estas son las posiciones o los valores que va a tener el vector a y el vector b para el desarrollo del simulador. Entonces acá lo vamos a generar ya. En el vector, entonces la posición y corresponde a x, siendo 3. En y equivale a 2, siendo 2. B equivale en x2. Y en y vale 3. Listo, ahí estaría. Ahora, para dar solución a la tabla, entonces tenemos el vector, que son todas las ecuaciones que vamos a resolver, y posterior a eso entonces debemos hallar la magnitud, la dirección, el valor que tiene ese vector en x, al igual que el valor que tenga y. Entonces vamos a iniciar con el vector a, con un resultado de una magnitud de 3,6, acá está, una dirección que es el ángulo de 33,7, un valor en x de 3 y un valor en y de 2, acá está. Listo, ahora vamos con el vector número b. Entonces el vector b tiene una magnitud de 3,6, un ángulo de 56,3, una posición en x de 2 y una posición en y de 3. Ahora, dicen que la sumatoria, o sea, el resultado que va a tener el vector c corresponde a la suma del vector a más b, dándonos un resultado de una magnitud de 7,1, un ángulo de 45 grados, una posición en x de 5 y una posición en y de 5. Entonces acá está. Ahora aumentando el vector a 2. Entonces acá 2. El vector a tendría una magnitud de 7,2, un ángulo de 33,7, una posición en x de 6 y una posición en y de 4. Ahora aumentando el vector b a 2. Entonces acá 2. Teniendo b una magnitud de 7,2, un ángulo de 56,3, una posición en x de 4 y una posición en y de 6. Ahora, la sumatoria o el total, la equivalencia del vector c corresponde a la suma del vector a por 2 más el vector b por 2. Entonces nos da este resultado. Una magnitud de 14,1, acá está. Un ángulo de 45 grados, acá está. Un valor en x de 10,
aquí está, y un valor en Y de 10, ahí estaría el resultado. Ahora, cuando el vector A está elevado a 3. Listo, entonces el vector A multiplicado por 3. Entonces tendría una magnitud de 10,8, un ángulo de 33,7, una posición en X de 9 y una posición en Y de 6. Ahora, el vector B elevado a la 5, elevado no sino multiplicado por 5, entonces tendría una magnitud de 18, un ángulo de 56,3, un valor en X de 10 y un valor en Y de 15. Acá está, 10 y 15, ahí estaría. Ahora, la sumatoria para hallar el vector número C, teniendo el vector A por 3 y más el vector B por 5, que nos daría la siguiente equivalencia. Sería una magnitud de 28,3, un ángulo de 47,9, una posición en X de 19 y una posición en Y de 21. Acá, 19, 21, ahí estaría. Ahora, cuando el vector está negativo, dándonos una ubicación hacia el lado izquierdo, a 5. Entonces está corrido el vector 5, el vector a menos 5 al lado izquierdo, dándonos una magnitud de 18. Magnitud de 18, un ángulo de menos 146,3, una posición en X de menos 15 y una posición en Y de menos 10, ahí estaría todo. Ahora el vector B por 3. Listo. La magnitud que va a tener el vector el vector B por 3 es de 10,8, acá está, un ángulo de 56,3, ahí estaría, una posición en X de 6 y una posición en Y de 9. Ahora la sumatoria de el vector A ubicado con un movimiento hacia el lado izquierdo a menos 5 más 3 más el vector B por 3 nos daría entonces la siguiente operación. El siguiente resultado sería una magnitud de 9,1 con un ángulo de 173,7 negativo menos 9 en el lado X y con un valor en Y de menos 1. Este sería como el proceso teniendo en cuenta que pues en mi caso el valor de los datos es para hallar los valores del vector A y el vector B fue 33. Ahora la pregunta que le hago a mis compañeros es ¿cuál es la utilidad de los vectores y en qué nos contribuye a la resolución de problemas físico-matemáticos? Puesto que digamos en la ingeniería se utiliza bastante pues el tema de las gráficas y nos importa, digamos que nos contribuye mucho como a llegar a un punto exacto. Entonces me gustaría saber si todos tienen presente la utilidad y obviamente con eso también afianzar mis conocimientos al respecto. Entonces que tengan buena noche, gracias por ver el video, hasta luego.